Bienvenidos al podcast de Polso Radio, un espacio democrático para la participación ciudadana a través de la opinión. Polso Radio, Sociedad Política. Es común escuchar noticias sobre los desastres naturales. El cambio climático se presenta a escala mundial por el actuar del hombre, trae consecuencias negativas que afectan el bienestar del ser humano y es una amenaza para la vida de las distintas especies. Es más evidente que el cambio climático ya está teniendo impacto en los derechos humanos y que ese impacto no va sino a intensificarse en los próximos años, manifestó el exsecretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, en cuanto a la afectación de la variación climática hacia los derechos de la humanidad. Los derechos que tienen todas las personas a vivir en libertad y con seguridad se vulneran. Al igual, la vivienda digna es destruida por los fenómenos meteorológicos en el caso de inundaciones e incendios. El agua potable y el saneamiento para mantener una buena salud no se puede garantizar a causa de la contaminación que tiene dicho recurso hídrico y la alimentación en las regiones vulnerables disminuye a causa de la baja productividad. Por el contrario, se incrementarán las enfermedades que transmiten mediante los alimentos. En cuanto a la salud, las condiciones físicas y mentales tienen una gran afectación. A propósito, la Organización Mundial de la Salud prevé que el cambio climático provoque 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050, mediante la fuerte emisión de calor, asimismo por la malaria, malnutrición y diarrea. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma que aumentan las lesiones, enfermedades y muertes por los incendios y el calor. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas, el cambio climático está asociado con las prácticas humanas que modifican los componentes de la atmósfera en un contexto universal, además de la variación del clima de manera natural por tiempos, que es comprobable. Por eso, las sequías, los incendios, las olas de calor, las tormentas y los huracanes constituyen un peligro para la vida, ya sea por la pérdida de los cultivos que nos dan el sustento, bienes materiales o por el daño que pueden causar a salud física y emocional. Estás escuchando Polso Radio, un espacio de opinión. El impacto es de gran envergadura, por lo tanto se debe fomentar desde los estados de cada país estrategias que vayan encaminadas a minimizar los efectos que ocasiona la quema de petróleo, carbón y gas. Estas energías hacen que la concentración de gases de efecto invernadero vaya en aumento. Asimismo, la tala de árboles incrementa la temperatura. Decís que queréis a vuestros hijos e hijas más que a nada en el mundo, pero les estáis robando su futuro ante sus propios ojos. Greta Thunberg, activista por el clima y fundadora de la huelga escolar por el clima. Con esta frase queda en evidencia que las palabras sin la práctica en este caso no tienen valor alguno, pues el amor por los hijos debe materializarse con acciones concretas en aras de que puedan vivir dignamente. Los efectos del cambio climático tienen repercusiones sobre todo en las personas que no cuentan con suficientes recursos económicos. En Wilmington, las olas de calor son especialmente perjudiciales porque sus habitantes, en su mayoría de ingresos bajos, no pueden permitirse el aire acondicionado. Y como aún viven cerca de las refinerías y los pozos petrolíferos, tienen que tener las ventanas cerradas, expresó Alicia Rivera, organizadora comunitaria y activista por el clima, Estados Unidos. A propósito del grave problema que enfrenta el mundo, se requieren energías saludables y sostenibles que contribuyan a mitigar los efectos negativos que trae la utilización de los recursos no renovables que contaminan. Las economías inclusivas y verdes, la prosperidad y un aire más limpio, junto con una mejor salud, son posibles para todos si respondemos a esta crisis con solidaridad y valor, manifestó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Manuel de Oliveira Gutiérrez. Es una de las soluciones para no permitir llegar al 1.5 grados centígrados, que es el umbral del calentamiento global.
Es hora de opinar en Pulso Radio. El cambio climático trae consigo desastres naturales. Ya está retribuyendo lo que le hemos dado al medio natural, pues en el África subsahariana se presentaron sequías. En el sudeste asiático, el Caribe y el Pacífico, tormentas tropicales que destruyen todo lo que hay a su paso. En cuanto que seres humanos queremos lo mismo que el resto de nuestros congéneres, un lugar seguro en el que vivir en este planeta al que llamamos hogar. Por tanto, aunque nuestro trabajo debe continuar siendo imparcial y objetivo, cada vez con más frecuencia alzamos nuestra voz en apoyo al mensaje claro de que el cambio climático es real. Los seres humanos somos los responsables, su impacto es grave y debemos actuar ahora. Katherine Hayhoe, científica y especialista en el clima. Se deben crear políticas desde los gobiernos que contribuyan a mitigar los efectos de la variación climática, apostándole a las energías limpias que traigan los mejores beneficios para todas las personas. Es necesario centrar con urgencia la conversación sobre el cambio climático en las personas y los derechos humanos. A juicio de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, para ello hay que ejercer presión para pedir rendición de cuentas a los estados que no reaccionan ante el cambio climático, del mismo modo que lo hacemos con otras violaciones de derechos humanos, afirmó Chiara Leigorri, asesora de política a Amnistía Internacional. Entre las peticiones que hace Amnistía a los gobiernos se encuentra impedir que la temperatura aumente más de 1,5 grados centígrados. También que dejen de manejar los combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas en el menor tiempo. En otras peticiones está la cooperación de los países ricos con los más pobres. En base al informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el secretario general de las Naciones Unidas lo ha descrito como un código rojo para la humanidad. El informe Infraestructura para la Acción por el Clima, publicado con el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente y la Universidad de Oxford, enfatiza en los cambios que deben adoptar los gobiernos a la hora de planificar, diseñar y gestionar la infraestructura para que en el futuro las emisiones del efecto invernadero sea bajo. Con la revolución industrial, la atmósfera se contaminó con gas carbónico y otros gases que causan el efecto invernadero. En conclusión, se requieren de acciones que vayan encaminadas a implementar energías renovables que garanticen la vida en el planeta, desde los gobiernos y de cada individuo, para mitigar los efectos que ya están visibles en la sociedad y que causan tanto daño. Estuvo con ustedes Diana Arenas y quien les habla, Daniela Villanueva.